Buenas tardes a todos, señoras, señores. Querido Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Como viene siendo tristemente habitual a lo largo de este mes de noviembre, venimos guardando un minuto de silencio en cada uno de los eventos que organizamos, en memoria de las víctimas de la Dana, tanto en el Levante español como en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Y, por supuesto, también por los damnificados y en recuerdo de todos ellos. Así que, si son tan amables, nos ponemos de pie. Bien, ahora sí, insisto, agradecerles a todos ustedes su presencia y, por supuesto, a Enrique todas las facilidades que ha dado para poder estar hoy entre nosotros. Asimismo, le ruego, por favor, pongan en modo silencio, en vibración, en modo avión o simplemente apaguen sus teléfonos móviles. Y para los no habituales, trasladarles que los tarjetones que tienen encima de sus asientos son para que al final de la conferencia de Enrique puedan formular cuantas preguntas deseen por escrito, que José Salicio, nuestro colaborador, trasladará a la mesa y yo daré lectura. Bien, atrás quedaron los años de la transición en los que los padres de la Constitución debatían sobre el modelo de Estado más adecuado para España. Algunos con poco interés y otros en las clases de Derecho Político, ahí veo a algún compañero mío y amigo, ahora Derecho Constitucional, seguíamos la información con verdadera curiosidad. Finalmente, se optó por el modelo autonómico de dos velocidades. Creo recordar que había quedado casi como último defensor del modelo federal don Gregorio Peces Barba. Nos lo podrá aclarar, sin duda, Enrique Barón. El modelo autonómico parecía satisfacer las demandas de todos, también de nacionalistas catalanes y vascos, sobre todo al añadir en la Constitución la disposición adicional primera y la transitoria cuarta. Más tarde, lo del café para todos pareció aportar o apartar a estos de lo pactado inicialmente. Y, pese al acoso terrorista de esos años, el progresivo traspaso competencial y algún añadido de gobiernos nacionales de distinto signo político parecieron tranquilizar las aguas en parte. La situación, aunque recurrentemente aparecía el tema de una posible consulta o se hacía referencia a la sustitución del sistema actual, el autonómico, por un modelo federal, en ocasiones apoyado por algunos elementos de la izquierda española. No parece, sin embargo, este un asunto que quite el sueño a día de hoy a la mayoría de los españoles, pese a las dudas en ocasiones sobre la eficacia y eficiencia del sistema autonómico. Ni siquiera a los que se manifiestan como votantes de partidos de izquierda y, sobre todo, desde nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea. Probablemente la historia del federalismo en España, también de su fracaso, han imposibilitado cualquier solución en este tenor o de este tenor. Pero es cierto
que en otros ámbitos, por ejemplo el de la Unión Europea, parece tener una amplia posibilidad de empleo y probablemente de empleo necesario y de su desarrollo. Y es para hablar de esto y de lo que el modelo federal puede aportar a nuestra mejor convivencia y desarrollo, por lo que contamos hoy precisamente con la presencia en la sociedad bilbaína de don Enrique Barón Crespo. Enrique Barón es madrileño, es licenciado en Derecho y en Economía, ha sido profesor de Estructura Económica en la Universidad de Madrid y de Economía en ICADE, desarrollando a lo largo de su dilatada trayectoria profesional siempre una labor importante en el ámbito de los derechos humanos desde los últimos años del franquismo, casi recién licenciado, hasta la fecha. Militante socialista, pasa a formar parte del PSOE en el año 77, siendo diputado en el Congreso, posteriormente ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones en el primer gobierno de Felipe González. Elegido eurodiputado o europarlamentario entre el 86 y el 2009, ocupa la presidencia de las comisiones de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid y presidente del Parlamento Europeo, lo cual no es poco, como todos ustedes suponen. Preside la Fundación Yehudi Menuhin y es patrono de la Fundación Gala Dalí y de la Princesa de Asturias, si no me equivoco. He sido. Bueno, entonces de la Príncipe de Asturias. De la Príncipe de Asturias. Bien. Profesor invitado en diferentes universidades, desde de la Sorbona a Harvard, pasando por Verona o Lausanne, posee, entre otras distinciones, perdón, me he colado. Bueno, posee, entre otras distinciones, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la de Carlos III, etc. Es viudo de Sofía Goiriena Gandarias, guerniquesa de Pro, afamada y prestigiosa pintora, y además es padre de un hijo que trabaja, si no me equivoco, en el Banco Mundial y ha hecho de Enrique un abuelo en proyecto, o al menos eso dice él. En política, quizá los puestos que más satisfacción le han supuesto han sido sus aportaciones como diputado en las Cortes Constituyentes y en la Comisión Constitucional y de Estatutos, incluyendo el nuestro, el de Guernica. Le satisface su etapa como ministro de González, que sentó las bases del actual estado de bienestar y, como ustedes conocen también, posibilitó la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea de España, ya por 1986, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y firmamos el 12 de junio de 1985. Vale. En el Salón de Columnas del Palacio Real y entramos efectivamente en la Comunidad Europea en el 1 de enero del 86. Su peor momento, según él, han sido probablemente dos en política. El 23F era uno de los 50 señalados a ser eliminado, y el afamado proceso 1001. Ya saben, en el tardofranquismo se enjuició a toda la cúpula de comisiones obreras y PC. Bueno, pues ahí intervinieron una serie de famosos abogados, Jaime Sartorio, si no me equivoco, un servidor, No, o sea, él... José María Gil Robles padre, sí, sí. Joaquín Ruiz Jiménez, Pepa Sauquillo, ¿no? Pepa Sauquillo, Sí. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué le mueve? Pues le mueve a día de hoy, a sus magníficos 80 años, el seguir trabajando por un mundo mejor y en paz. Si desapareciera, ¿dónde debiéramos buscarle? Pues debiéramos buscarle, por ejemplo, en la Toscana, en Venecia, en Florencia, pero en general en cualquier lugar de Italia. Su libro preferido, y he tenido que buscarlo en Internet, quizá sea El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Por las mañanas escucha música clásica, por ejemplo, Bach o Brahms, y por las tardes jazz, aunque también suele escuchar música mexicana, rancheras y eso, ¿no? Y también tangos.
es aficionado al tango. No le voy a preguntar por el baile. Y yo creo que es un perfil lo suficientemente completito como para que, Enrique, ya es tu turno, inicies tu conferencia. Te voy a... Sí. Agradecer a la sociedad bilbaína esta invitación y la posibilidad de hablar de la era del federalismo y además hacerlo, en fin, en una tierra en la que, y hay representantes aquí, estamos avanzando con Eusko Federalistak en la construcción también de la Unión Española de Federalistas como miembro activo de la Unión Europea de Federalistas. Eh, el federalismo no es, no es una creencia, no es una fe, es una manera de organizar la vida en común sobre unas bases estables de respeto, de tolerancia y además compartiendo un destino. Yo en este sentido, y casi me ha provocado al comentar la defensa de mi querido Gregorio Peces Barba, dice que defendió el federalismo. No, no. Gregorio Peces Barba, como todos los parlamentarios socialistas, no es que defendiéramos, o sea, considerábamos que el modelo federal aprobado en nuestro Congreso, de 1975, bueno, eh, mm, era la línea que debíamos de defender, que es una transformación incluso dentro del socialismo democrático español. O sea, ahora, no voy a hablar mucho de historia, pero la transición nos ha procurado el periodo más largo de estabilidad política y de prosperidad en la compleja, bueno, impresionante y dramática historia de España. Bien, el federalismo forma parte de eso, y no lo opino yo. No ha tenido mucha trascendencia, pero el actual Lehendakari y Manuel Pradales y la presidenta de la Comunidad de Navarra, María Chivite, han escrito un artículo el día 22 de septiembre, que no sé si ha tenido mucho éxito aquí, en La Vanguardia, que es el periódico decano de la prensa española, defendiendo el modelo del concierto y del convenio como un elemento fundamental de federal, y se atreven a poner el adjetivo, se atreven, de el Estado autonómico. Es decir, que no estamos tan solos los constituyentes, ni somos ni somos un grupúsculo. Bueno, yo creo que son dos autoridades y no son de... Una es de mi familia política, la otra no, el otro no. Pero sí creo que tiene importancia porque nos sitúa en el momento actual. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de un tema fundamental en la ciudadanía, que es cómo contribuimos al levantamiento de las cargas conjuntamente. Ahora todo es cuestión de repartir. Bueno, la ciudadanía tiene una característica común que está en la Constitución, que es compartir en el levantamiento de las cargas. Y está el debate planteado también con el actual gobierno de Cataluña, pero no solamente eso, es que yo fui uno de los que no solamente estuvo en la Constitución, estuvo en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que la hicimos, fue el primer paso de la Constitución y de los pactos de la Moncloa. Eso no se suele recordar, pero eso es lo que hace que España pase de tener, me parece que entre 20.000 declarantes de la Contribución General sobre la Renta, que no sé si la recordará, bueno, 20.000. Ahora somos 24 millones. O sea, la ciudadanía contribuye.
luego ya se reparte. Pero ese es el carné de la democracia española como la de, diríamos, de las sociedades que son estados de derecho y que son estados también de bienestar. Y eso no lo solemos mencionar, pero ahora vamos a ver si actualizamos lo que hicimos desde la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que fue el primer paso de la Constitución, hasta la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que la tenemos que actualizar, porque además la vida evoluciona y hemos transformado la sociedad española en muchos sentidos. O sea que no se trata de que yo cuente las batallas de mi vida o cómo hicimos las cosas, es que estamos en el debate actual. Y para no dar una conferencia muy larga, yo he dicho o he puesto el título de un ensayo que publiqué en 2014, La era del federalismo, que además voy a ofrecérselo a la biblioteca de la Sociedad Bilbaína, y que es muy curioso porque lo presentamos con RBA en el Gran Casino de Madrid, con un joven primer secretario del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y con el ministro de Asuntos Exteriores de la época, José Manuel García Margallo, viejo amigo y compañero de fatigas, y el más federalista era Margallo, que yo le tuve que preguntar, estaba presente, y le tuve que preguntar cuando hizo una defensa encendida del federalismo, le dije, ¿se lo has contado a Rajoy? También lo tuvimos aquí. Sí, bueno, Nada. Margallo da juego. Bueno, entonces, no voy a repetir el libro. Sí voy a tratar tres cuestiones. Una, que es la base de este ensayo. Estamos en la era del federalismo, no porque nos hayamos convertido al federalismo. O sea, los europeos, por ejemplo, y entre ellos los españoles, pues hemos conocido todas las formas de gobierno. Hemos conocido diversas monarquías, incluido, por ejemplo, en nuestro caso, un califato. Sí, no estoy revelando ningún secreto, O sea, hemos conocido la monarquía absoluta, hemos conocido un imperio compartido con el imperio austrohúngaro, ¿sí? Sí, sí. Sí, con el Reich. Es que, bueno, hemos conocido, desgraciadamente, varias dictaduras, una muy longeva, tal. Bueno, hemos ensayado todas las formas de gobierno y, hemos encontrado una que nos ha permitido vivir como somos sin renunciar a lo que somos. Y eso me parece que es una de las señas del federalismo, y para no defenderlo solo a partir de lo que pienso, la mayor autoridad que hay a la hora de definir el federalismo es uno de los revolucionarios que crearon los Estados Unidos de Norteamérica, que era James Madison. O sea, los tres padres del Federalista, que es un texto absolutamente fundamental, es una polémica de las 13 colonias que se rebelan contra la monarquía británica. Y es un texto, pues, que resume, hombre, el pensamiento de gente ilustrada del siglo XVIII, del siglo de las luces, algunos de ellos esclavistas, que eso es lo que llevó luego a la guerra civil, pero que sigue siendo un texto, desde el punto de vista de la filosofía política, absolutamente fundamental. Entonces, en el Federalista número 10, James Madison resume algo que para los constitucionalistas estadounidenses es, diríamos, el,
no el catecismo, pero la síntesis de lo que supone el federalismo. Solamente voy a citar esto, ¿no? En primer lugar, la voluntad de compartir destino en una unión como el mejor sistema para garantizar la paz, la libertad y la prosperidad. Bueno, esto está en la Constitución española, ¿eh? En segundo lugar, el poder central de la Federación tiene un núcleo delimitado de competencias fundamentales, que son los derechos de ciudadanía, comercio interior-exterior, defensa, relaciones exteriores, hacienda, tesoro y moneda. Bueno, esto es el cálculo que se hace cuando se ve el concierto, ¿eh? No solo los estadounidenses, ¿no? Es que así funcionamos afortunadamente en España, en esa línea. Vamos, cada uno a partir de su propia experiencia. Porque yo que fui de la Comisión Constitucional, pues la ponencia y la Comisión Constitucional y hacíamos lo que se debe de hacer en la vida, que no era solamente tener genialidades. Teníamos la Constitución estadounidense, la italiana, la portuguesa, que era larguísima porque parecía que la habían, tenía 400 artículos y tal, una cosa. La francesa, la alemana, que ahí los alemanes no tienen constitución, tienen ley fundamental, pero no significa, eso a nosotros nos trae malos recuerdos. La Grundgesetz, bueno, y cuando debatíamos, pues tratábamos de hacer las cosas como se hacen en la vida, que es cogiendo lo mejor, no copiando. Pero entonces este es un elemento absolutamente fundamental del que no solemos hablar. Ahí sí puedo hacer una crítica como padre constituyente, porque la he hecho en el Congreso cuando me citaron, y además no es una opinión personal, está contenida en el dictamen que hizo el Consejo de Estado, que es una institución consultiva importante, en 2007, a petición del presidente Zapatero, que eran las reformas que hay que hacer en la Constitución. Y ahí lo que no hicimos bien, porque, bueno, el momento era muy complejo y no existían las autonomías, ¿eh? No existían. No sé si los más veteranos o las más veteranas del lugar se acordarán de que primero hicimos la Constitución, luego hubo un proceso que empezó por los municipios, que es la forma española y sobre todo aquí vasca, de la democracia. Y los municipios se pronunciaron todos y cada uno, ¿eh? Y luego los parlamentarios constituyentes del Congreso y del Senado hicieron el estatuto, en este caso el de Guernica, que fue el primero aprobado. Y ahí hay que reconocer que los catalanes cedieron el paso. O sea, para que vean cómo estas cosas no se recuerdan, pero son importantes, ¿no? O sea, que no fue una ocurrencia que se nos ocurrió o que la planteamos allí. Eso tuvo no un referéndum, que fue esto a finales del 78, fue aprobado y debatido en todos y cada uno de los ayuntamientos, y luego aprobado también por los parlamentarios de ambas cámaras, ¿eh? En fin, de estos temas no se suele comentar, pero bueno, son de construcción y no son tan brillantes, pero ya ahí es donde se transformó el Estado. Bueno, la subsidiariedad, que es un componente fundamental que no solamente es un principio federal, sino que también lo defiende la doctrina social de la Iglesia, que es el que las decisiones se tienen que tomar de la manera más cercana a la ciudadanía. Y estamos viviendo en este momento, pues, un ejemplo en la lucha contra la tragedia de la Dana. Estamos viviendo, bueno, pues cómo se asumen o no se asumen responsabilidades. No voy a entrar en detalle, pero en fin, todos somos conscientes, ¿eh? Y la subsidiariedad es un principio fundamental de maduración de la ciudadanía. Y por definirlo brevemente, es todo lo contrario de lo que vivimos bajo la oprobiosa, que lo que venía era el ordeno y mando a través del parte. No sé si se acuerdan. Se acordarán, ¿no? El parte. Es que las noticias se llamaban el parte,
que eso en el terreno militar, pues vale, pero en fin. Bueno, esto... entonces, la ciudadanía, el ciudadano y la ciudadana son el elemento central y a partir de ahí se configura el sistema político. La territorialidad, cada uno tiene tiene unas fronteras delimitadas, que también lo hicimos en el periodo constituyente. La no centralización, que es una tensión constante, lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en las elecciones en Estados Unidos, por no poner el caso de Suiza, que ya es un... hay una dialéctica constante entre el poder central y los poderes de los que forman, o los poderes que forman, en este caso las autonomías, y también los ayuntamientos, que en España son muy importantes. O sea, aquí cuando los ayuntamientos tienen que quejarse o tienen que tratar de negociar, lo primero es con la autonomía. Aparte de, incluso algunos dicen que van a Madrid a que les defienda de su comunidad autónoma. Y eso también es una experiencia cotidiana. El constitucionalismo, es decir, esto se hace de acuerdo con unas normas que son aceptadas y aprobadas por todos. El equilibrio de poderes, que es lo que se conoce en la teoría constitucional como el sistema de checks and balances, que es la definición que dieron los padres. Digo los padres porque en ese caso la mujer pues no tuvo un gran papel, ¿no? Los padres de la Constitución americana, pero los checks and balances son equilibrios, pesos y contrapesos, que es un elemento fundamental que impide el poder absoluto. Y, por ejemplo, en este momento, pues se ha producido lo dicen en inglés, el tripoder en Estados Unidos, que eso rompe plantea un problema, que es que la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Suprema de Justicia, que es vitalicia, bien, bueno, ya después de pasada la fiesta ya comenzará la jurisprudencia. La autonomía, y luego otro que es la negociación permanente, que en España yo me llama la atención porque, claro, como el periodo constituyente fue un examen de conciencia colectivo y un propósito de la enmienda para tratar de encauzar nuestra historia, dice, es que era el consenso, pero allí no fue una componenda ni nos conchabamos. O sea, yo recuerdo debates tensísimos, por ejemplo, el de la amnistía. Recuerdo las intervenciones de Fraga y Carrillo. Bueno, en fin, pero fuimos capaces a partir de eso, bueno, y recordarán, algunos o algunas recordarán a Letamendia, que bueno, que había que tener valor para decir las cosas en las que creía y que tal. O sea, en eso merece respeto, porque es siempre o Sagaseta, que era un diputado canario, que era en fin, yo lo cito esto porque es que dice, bueno, parece que hicieron esto de la transición, fue un trapicheo y tal. No, o sea, es un sistema de debate y de negociación permanente, y bueno, y no digo nada en Europa, que luego yo he estado en la política europea 23 años de mi vida, y bueno, aquí está Eider Garzábal Rubial, que también ha sido diputada. Además ella era especialista en el tema más fundamental de la política, que no es la política exterior, ni la política educativa, ni la política social, es el presupuesto. Sí, y es el presupuesto, porque en eso casi nadie se fija en lo del presupuesto. La opinión pública lo da un poco por sentado, pero había un gran político mexicano que además tenía apellido vasco, me parece que era Goroizueta, era de Chiapas, y decía, el que vive fuera del presupuesto vive en el error. Y entonces, todo lo que no está en el presupuesto, ¿verdad, Eider?, es retórica. Bueno, es que ese es un tema que se suele ignorar. Y eso lleva a negociaciones muy complejas y también a enfrentamientos que, mientras sean
mientras sean verbales y no se pase de la cintura para abajo, esa es una forma de la democracia. Eso es, por ejemplo, los británicos, y esta casa tiene una gran influencia británica, los británicos nos dan lecciones porque aprendieron a contenerse la violencia. Basta con ver los hooligans, lo violentos que son. Bueno, a través de la ironía y a través del debate. Y ahí en España, pues convendría también en este momento dar algunos cursillos de una cosa que ya no se da, que era la urbanidad. No sé si lo recuerdo, que nos lo enseñaban en primaria. Bueno. Hoy incluso en un chat que tenemos, y alguien se reirá por ahí, nos han pasado un examen y los de mi quinta se acordarán, de formación del espíritu nacional Sí, yo del también. año 74. Yo creo que ninguno de los presentes, ni siquiera en la licenciatura, seríamos capaces de haber aprobado ese examen. Bueno, pues con 14 años, no sé si nos aprobaron a todos o simplemente estudiábamos y teníamos mejor memoria. Pero bueno, perdón. No, está muy bien, si no, yo prefiero un diálogo. Bueno, esto es lo que define el federalismo. No tenemos que importar muchas cosas, sino que los ibéricos, pues somos pueblos diferentes, orgullosos de nuestra historia y de nuestra identidad. Y hemos decidido libremente vivir juntos, pero no a partir del final del periodo constituyente ahora. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a Guernica, bueno, pues yo he estado como presidente en el homenaje al árbol de Guernica. Bueno, en Guernica se juraban los fueros y primero con el rey de Castilla, de Castilla-León y tal. Y cosas que se ignoran. Hemos tenido una reunión del movimiento europeo, que es, diríamos, el hermano mayor de la Comunidad Europea, en un sitio que se llama Cervera, que está en Lleida, y que era la única universidad que había en Cataluña, que quedó en Cataluña después de la Guerra de Sucesión de 1700. Y en Cervera se creó la primera Generalitat y se firmaron las capitulaciones de los Reyes Católicos, que es eso me lo dijo una vez un historiador francés, que era un personaje, René Foch, importante en la comisión. Me dijo: si es que vosotros, dice, España es el fruto de un matrimonio que es un pacto, dice, y es que sois un sistema federal. Digo, pues oye, pues está bien visto, que coincidió con un matrimonio, claro. Pero ven, es un dato interesante, porque hemos funcionado, pues, no como un único pueblo, sino que, y además hay una cosa que no hay que leer muchos libros de historia. Hubo una serie que yo creo que es de las mejores series de televisión, por lo menos a mí me animó el verano hace unos años, que era Isabel. Bueno, pues en tiempos de los Reyes Católicos, aparte de la lucha, en fin, contra el dominio de los nobles y bueno, y en el caso de Aragón, contra el intento del rey de Francia de quedarse con Aragón, bueno, pues en la serie aparecen vascos, gallegos, asturianos, castellanos, aragoneses, valencianos, andaluces. Lo que no hay es casi madrileños. O sea que ese es un dato muy, muy, muy interesante. O sea, no había. Bueno, era una venta. Yo soy nacido en Madrid de primera generación. Un poblacho, ¿cómo era? Un poblacho. Era una venta, había sido. Pero en fin, esta es la primera idea que quería transmitir, es decir, lo que define al federalismo, que no es que sea una buena nueva que hay que añadir. O sea, y esto cito no solamente lo que yo pienso, sino cito lo que estábamos de acuerdo con Gregorio, con todos los diputados constituyentes de nuestro
nuestro grupo político, y yo creo que se puede decir que cuando aprobamos la Constitución, que luego se votó en referéndum, se refrendó en referéndum, nosotros éramos muy conscientes de que, y además lo queríamos hacer así, de que nosotros creábamos un sistema federal de acuerdo con nuestras tradiciones y que no era perfecto. Por ejemplo, el tema del reparto de competencias, que sigue siendo polémico y da mucho trabajo al Tribunal Constitucional, y también es una tensión permanente, no, no está bien resuelto, porque, bueno, es que no convendría afinar un poco, como ha sugerido en el dictamen del Consejo de Estado, que dice, bueno, hay que hacer un Senado que sea un Senado territorial, hay que incluir Europa, que lo hemos incluido por el freno a la deuda, de manera con nocturnidad y alevosía, y somos europeístas de pro, y bueno, y hay que darle también en la sucesión a la jefatura del Estado, hay que reconocer lo que decíamos nosotros cuando éramos niños, que es la igualdad de sexos y ahora es la igualdad de género. Bueno, pues ese es trabajo también hemos reformado la Constitución muy pocas veces porque teníamos miedo de romperla, ¿eh? Y miedo de nosotros mismos. Bueno, pues viendo que funciona, pues sería conveniente. Lo hemos hecho con la última, con personas de diversa capacidad, que me ha parecido que en aquella época no pensábamos en esos términos. Bueno, pues que trabajen los parlamentarios, aparte de pelearse, pero vamos, para eso se les paga, ¿eh? Entonces, bien, yo esta es la primera idea que quería transmitir. Luego, hay otra dimensión que es la europea, que la has citado. En Europa, pues no hemos conocido el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el Reich, ¿eh? Esto, el Imperio Napoleónico, digo, en términos europeos, la Santa Alianza, que fue la respuesta al Imperio, que además todavía sigue de actualidad, porque no fue solo Metternich y el Congreso se divierte, el que configuró la Europa que sale de la victoria contra Napoleón fue el zar Alejandro I, con Metternich. ¿Cuál es el modelo de el actual presidente de Rusia, aparte de lamentar la hecatombe de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética? El modelo de Putin es el zar Alejandro. Tener, bueno, culturalmente. No, es que no estoy hablando en términos caprichosos. O sea, es que desde Iván el Terrible, Pedro el Grande, hasta el zar Alejandro, es que el zar Alejandro I fue el que decidía lo que se bailaba y lo que se acordaba en el Congreso de Viena, que para España fue un absoluto desastre, porque estábamos ya con el periodo de emancipación de los criollos de las colonias americanas y, y, y tuvimos a los 100.000 hijos de San Luis reponiendo el viejo, el ancien régime, el viejo régimen, con Fernando VII, casi nada, que eso nos costó gran parte del siglo XIX. No, entonces, sin entrar mucho en la historia, cuando los supervivientes de las dos mayores tragedias de la humanidad, de las dos guerras mundiales, deciden cambiar el curso de la historia, que es no solamente, bueno, pues gente como Jean Monnet y su equipo, pero que es el Congreso del Movimiento Europeo de La Haya en 1948, que en una ciudad semidestruida, pues se reunieron
cerca de 1000 representantes de lo que ahora se llama la sociedad civil, pero que eran, bueno, pues desde primeros ministros, políticos, intelectuales. Hubo una presencia femenina importante ya entonces, líderes religiosos, sindicalistas, bueno, gente que había sobrevivido a la guerra y quería cambiar la historia. Había algunos españoles demócratas del exilio, uno, Salvador de Madariaga, que presidió la Comisión Cultural. Había 3 comisiones, la política, la económica y la cultural. Y el discurso de Madariaga sobre la Europa cultural pues sigue siendo de absoluta actualidad. Otro bilbaíno, Madariaga era gallego, pero un bilbaíno ilustre, que además como buen bilbaíno había nacido en Asturias, cada uno era, Los bilbaínos nacemos donde queremos. claro, Indalecio Prieto es el que hizo la intervención que es en nombre de todos, no de partido, en nombre de los que estaban allí. Hace una intervención saludando la creación de la ONU y planteando las condiciones de reconciliación nacional y de superación del franquismo. Hablo de 1948 y es un discurso importante. Otro era el doctor Trueta, que era un traumatólogo catalán importante, catedrático en Oxford, exiliado, de lo que luego fue la línea de convergencia liberal, Joaquín Xirau. Y luego hubo una presencia que no está en las actas porque hubo un problema de que no era una reunión de líderes de jefes de Estado, y es que estuvieron presentes y participaron el Lehendakari Aguirre, que llegaron tarde, y Xavier de Landaburu, que es el gran federalista diríamos, del Partido Nacionalista Vasco. Y hubo otros representantes vascos. Y ese congreso, de ese congreso viene, porque es un congreso que reúne a los movimientos federalistas y europeístas. De ahí viene, diríamos, no solamente existe el Tratado de Roma, ahí empieza ya el debate entre unionistas y federalistas. Y es muy interesante porque acabamos de hacer con el movimiento europeo español, que se creó en la sede del gobierno vasco en 1949, en la sede en el exilio en París, que hemos celebrado los 75 años, con el presidente del PNV, con Ortúzar, y con el ministro de Exteriores y tal. Esto lo hemos hecho, yo creo que en primavera de este año. No se trata solo de empezar a hacer la comunidad del carbono y el acero y el mercado común, es que viene de ahí. Hemos publicado en el movimiento europeo que preside un bilbaíno ilustre, Patxi Aldecoa, lo hemos publicado la versión castellana y de todas las actas, y que es un debate muy interesante y un debate, yo diría, muy necesario. Y bueno, cuando se da el paso para superar la posguerra de enfrentamiento y de volver a las andadas y de repetir pues lo que fue el suicidio de Europa en 1914 y en 1940, hay un documento al que nos referimos siempre, que es la Declaración Schuman. Robert Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Era un monje laico, lorenés, que había nacido en el Segundo Reich, después de la guerra del 70. Entonces, había nacido como súbdito alemán, se había educado en alemán, en la zona esta de Francia, Alsacia, Lorena, sobre todo en Alsacia, hablan alemánico.
había sido abogado alemán, había sido soldado alemán, y cuando se acaba la guerra del 18, él, Lorenés, bueno, pues dice: yo soy francés, y vuelve a, diríamos, a la vida política. Bueno, inicia su segunda. Es muy interesante porque inicia su segunda dimensión, que es la de político francés, político democristiano, y, y entonces él es una persona de lo que se llama la Lotaringia, que es el eje que va desde Holanda hasta el corazón de Italia, hasta Toscana, que es el gran eje europeo. Y bueno, pues ahí es curioso cómo se presenta la Declaración Schuman, con Jean Monnet, que no era. Jean Monnet era el hijo de un negociante de coñac, que su padre le dijo: tú déjate de universidad y vete a vender coñac, y se fue a vender coñac en los Estados Unidos de la ley seca, que tiene mérito, pero tiene un mercado seguro. ¿Eh? Esto. Y Jean Monnet, pues ya en la Primera Guerra Mundial se fue a ver al primer ministro, a Viviani, de Francia, y le dijo: aquí lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con Inglaterra y conseguir que los Estados Unidos nos apoyen. Y repitió eso, y fue el gran organizador de toda la logística. O sea, además esto está en documentos en la Fundación Jean Monnet, que está en la Universidad de Lausanne, en Suiza, porque no solamente en España tenemos gente que ha triunfado más fuera de casa que en casa. Jean Monnet siempre tuvo una relación compleja con De Gaulle y tal, y bueno, pues Jean Monnet, todo su legado está en Suiza, y es muy curioso ver cómo se hizo la declaración de 9 de mayo del 50, que es la que dice: la paz no fue posible, la gran responsabilidad es, la primera responsabilidad es entre Francia y Alemania. Y no haremos Europa a partir de una constitución, sino paso a paso, es le petit pas en francés, paso a paso, buscando poner en común valores e intereses. Y entonces es muy interesante porque es un folio, y al final dice: y el objetivo final es la Federación Europea. ¿Por qué tiene sentido eso? Pues porque los europeos también habíamos conocido, pues como los españoles, imperios, dictaduras, monarquías absolutas, guerras civiles y tal. O sea, bueno, pues la cuestión era federarse. Y es muy interesante ver cómo eh, eh, se presenta la Declaración Schuman, porque Schuman, claro, se pasó, hizo una cosa que se hace en la vida, yo lo he hecho alguna vez, pero con otro tema, que es que vas al Consejo de Ministros, claro, y era el año 50, y, y él estaba esperando, no había teléfonos móviles, estaba esperando que una llamada de Adenauer, que era el canciller alemán, pero claro, no tenía que esperar. En fin, incluso los teléfonos reservados funcionaban. Sí, sí, claro, la verdad. Y se estaba acabando el Consejo de Ministros. Y él le había hablado con el primer ministro, que era esto, bueno, no me acuerdo, pero en fin, y le había dicho que tenía una cosa que presentar y tal, que lo presentaba al final. Y él estaba esperando que el texto, que lo hizo al final el equipo de Jean Monnet, con un profesor Reuter y con Etienne Hirsch, que era un resistente, con toda la familia gaseada en Auschwitz, un resistente francés, un tipo, uno de los fundadores de la Unión Europea de Federalistas. Bueno, pues es ya cuando le llega el visto bueno de Adenauer, que se lo pasan, entonces dice al final: lee la declaración. Lee la declaración, pero cuando se estaban levantando ya los ministros y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues no es el momento. Entonces le dice el primer ministro, dice: no, no, no te preocupes, que eso estamos de acuerdo, a favor y tal. Y entonces se va al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Quai d'Orsay, en la sala del reloj, en la sala del reloj, convoca a la prensa y les lee la declaración.
que está, bueno, la declaración basta con entrar no, en Wikipedia, ¿no? Y dice eso, la culpa tal, Francia, Alemania, tal, y aquí hay que empezar por cosas concretas y entonces propone crear una comunidad del carbón y el acero. Y el objetivo final es la Federación Europea. Y entonces, pues esto, un periodista le pregunta, ¿y eso qué significa? Y le dijo, un salto a lo desconocido. Sí, sí, un saut dans l'inconnu. Es muy interesante porque y tuvieron que repetir la ceremonia porque como no le dio mucha importancia a la prensa, no había ni testimonios gráficos ni grabación de radio. ¿No? Sí. Eso es 6 años antes del Tratado de Roma. Y desde entonces estamos construyendo Europa en paz, bueno, con crisis, con dificultades y demás, y con una voluntad común, bueno, de crisis en crisis, pero las crisis son los momentos también en la vida de crecimiento y de cambio. Y, y de hecho, la actual Unión Europea funciona en lo que son las competencias propias y en lo que son las cuestiones fundamentales, funciona como una federación, con una limitación importante, que es el principio, es la regla de la unanimidad en cuestiones que se consideran básicas y luego eh, no dimos el paso de la Europa de la seguridad y la defensa, que no solamente es una declaración política, sino que tiene una dimensión presupuestaria. El presidente Trump, que lo está recordando continuamente, ya se va a encargar de recordárnoslo. Entonces, esto no hablo en términos, digamos, teóricos solo, sino que hablo de la realidad cotidiana, ¿no? Y bueno, el problema de la unanimidad y del derecho de veto es que uno de los padres de la construcción europea, un belga, Albert Copé, decía que con la unanimidad no funciona ni mi familia. Y eso es verdad y yo diría que es una experiencia compartida incluso en esta sala. Entonces, bueno, pues este es el gran desafío que tenemos. O sea, ahora mismo eh, estamos en puertas de una nueva legislatura europea que puede ser una crisis importante y yo bueno, sigo teniendo una cierta, o sigo teniendo una inveterada voluntad de avanzar. En síntesis, si podemos pasar a las preguntas, sí, esto... mm, mm, eh, El federalismo no es una doctrina política como puede ser bueno, pues el republicanismo o la monarquía. Hay monarquías, en eso los belgas son unos maestros. Los belgas han transformado la monarquía belga en una monarquía federal. O sea, no es necesariamente un régimen republicano. Nosotros, pues en comparación con Francia, en Francia es una república presidencial mm, bastante vertical y con lo que ha definido el presidente Macron, con un poder jupiterino. Tal, ¿eh? Sí. Y nosotros, bueno, pues somos una monarquía republicana. ¿Sí? Y lo que pasa es que tenemos que acabar de creérnoslo y actuar en consecuencia. Yo creo que en este terreno el tema de la subsidiariedad y de la voluntad común es un tema absolutamente fundamental. Yo creo que esta y no he entrado en otra dimensión importante, y voy a concluir con esto, ¿no? Que es el que la manera de organizar el mundo en paz con las instituciones que configuran las Naciones Unidas, que son las que han cambiado también, las que configuran el mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, eh, también tienen una vocación federativa. Y ahí lo que no se puede pensar es que haya una especie
de gran hermano que sea el que decida por todos los demás. Y yo creo que este es el mensaje, bueno, de la manera de organizarnos políticamente, que tiene sentido desde luego para nosotros, que es la más democrática y participativa y que admite además esto con un sistema de equilibrios y contrapoderes, permite pues el vivir como una sociedad libre, democrática y bueno, y yo espero que con futuro. Muchas gracias. Hasta en tanto en cuanto llegan las preguntas, pues yo le trasladaré alguna a Enrique. ¿Crees que en Europa sería posible eso que acabas de comentar precisamente, esa reunión de la sociedad civil en La Haya en 1948? Se me hace difícil, por cierto, si meter a 1000 personas casi a día de hoy se nos acopa. A día de hoy en La Haya, supongo que en 1948, con media ciudad destruida, sería todavía peor. Pero ¿sería posible en Europa hacer algo parecido a convocar a la sociedad civil europea para pulsar, testar hacia dónde quiere de verdad la sociedad y no los burócratas europeos que camine el futuro de nuestra comunidad? La última experiencia, porque esto fue en 1948, pero la Unión Europea es un proceso constituyente abierto desde el principio, que además los burócratas son, desde los escribas egipcios, son también una de las columnas vertebrales, sí, y además aguantan la crítica porque además luego bueno, pues, siguen esto, pero hemos ido construyendo Europa normalmente con conferencias intergubernamentales, pero ya hemos llegado a un nivel, sobre todo en el periodo en el que se hizo la Constitución Europea con la Convención, que el primer intento fue, me tocó a mí desde el Parlamento Europeo incorporar al Parlamento esto cuando la caída del muro, pues que no es que fuéramos más listos, es que cambiaba el mundo. Y entonces es cuando se produce el salto de la comunidad a la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria y el avance de la Unión Política. Pero la primera comisión von der Leyen, y esto no se suele recordar, esto convocó una convención. Y además en la convención había representantes de la sociedad civil y el que dirigía la delegación española era precisamente Francisco Aldecoa, Pachi Aldecoa, que es de aquí. O sea que nadie es profeta en su tierra, pero le podéis invitar para que cuente la experiencia, que además es un entusiasta. Tal. Pero ahí se, se hicieron, me parece, se aprobaron 800 o 900 propuestas que se han ido destilando. Lo que pasa es que ahora en Europa los pasos que hay que dar, en mi humilde opinión, no es el hacer un mercado que tenga, que no esté dominado por monopolios y por oligopolios y que rompa las fronteras, por ejemplo, esto, y que conecte y que sea un mercado para los europeos. Los españoles sabemos algo en temas como la electricidad, como el gas y como las conexiones ferroviarias, ¿no? Esto, eh, el siguiente gran paso básicamente es el desarrollar un sistema que ha avanzado bastante
en el que no rija la unanimidad y el derecho de veto, sino que sea un juego de mayorías, que además ya hay mayoría cualificada, minoría de bloqueo y demás. Y sobre todo hay una gran decisión que tenemos que tomar, porque hemos vivido bajo el paraguas de los Estados Unidos, que además yo desde luego no soy un ardiente defensor de un personaje como el presidente actual de los Estados Unidos, pero sí expresa algo que tenemos que tener presente, es que hemos vivido bajo el paraguas nuclear y militar estadounidense. Hemos vivido, pues todo, hasta hoy, la Constitución Europea, lo cual, pues no solamente son los dividendos de la paz y del final de la Guerra Fría, es, bueno, nosotros tenemos que asegurar también nuestra supervivencia. Y ese es un gran desafío. Eso necesita la sociedad civil, pero no se resuelve solo con la sociedad civil. En fin, yo creo que esa es la gran cuestión ahora mismo. Sí, en este sentido iba encaminada mi siguiente pregunta hasta que nuestro colaborador reaparezca y nos acerque las preguntas. ¿Mm? Sí, sí, ahí viene José. Precisamente hacia dónde se encamina Europa, ¿no? Has comentado precisamente el hecho de que Putin es un poco una sucesión de Alejandro I, ¿no? Alejandro el Grande. Bueno, es que era A ver, que está imbuido del mismo espíritu. Entonces, pero también es cierto que Rusia, en su afán de tener un sistema de defensa que lo que pretende es que se acoplan. De tener un sistema de defensa que lo que pretende es expandir sus fronteras para protegerse, bueno, pues lo que ha venido sucediendo es que Rusia se ha expandido, por lo menos los últimos X años, hacia el oeste europeo y hombre, yo creo que no estamos dispuestos a sufrir otra vez el expansionismo soviético, ¿no? Luego el modelo tendría que ser otro, pero estamos llamados realmente a convivir con Rusia, pero Rusia está dispuesta a convivir de igual a igual con una comunidad europea en estos momentos bastante desunida y con algún que otro agente, entre comillas, ruso como socio que boicotea de manera recurrente los acuerdos. bien, bueno, por comenzar con Madariaga, bueno, Madariaga cuando habla de lo que es la cultura europea, por ejemplo, cita, pues en música, en literatura, eh, cita eh, eh, a muchos rusos y todos somos conscientes. O sea, últimamente, pues yo me he encontrado, yo presido una fundación que es una ONG ennoblecida, que es la Fundación Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin nació en Nueva York, pero era hijo de un rabino y de una... bueno, y de una artista de música eran ucranianos. O sea, él era de Nueva York y era un europeo de convicción, es decir, que Rusia pertenece a Europa. El tema es la, la pretensión de ser el gran imperio europeo. Y tú te has hablado de la Unión Soviética. Ahí el único que fue claro, esto fue un georgiano que conocemos con el nombre de Stalin, que es el hombre de acero, que cuando ponen la bandera los rusos, los soviéticos, ponen la bandera en el Parlamento alemán,
en el Bundestag. Bueno, entonces era el Reichstag. En el Reichstag, que es una fake news, porque pues, esto que se llama ahora, porque hicieron la foto, pusieron al soldado soviético después, porque claro, en aquel momento no estaban para hacer fotos. Esto. Bueno, Stalin lo dijo claramente, dijo, desde siempre en la historia los imperios y las realidades se definen hasta donde han llegado las tropas. Bueno, y la Unión Soviética era un modelo no solamente europeo, era el mundo alternativo. ¿Eh? La Guerra Fría era parte Europa en dos. Es que, bueno, sobre todo la gente joven no lo ha vivido. El telón de acero no era el muro de Berlín, era una cicatriz que recorría Europa desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Y yo sí puedo contar una anécdota personal que es reveladora de cómo pensábamos. Yo estaba de visita oficial en Roma el 9 de noviembre de 1989, recién elegido. Eran dos visitas oficiales, como pasa en Italia. Una con el presidente de la República Italiana y otra con el Papa Juan Pablo II. Claro, porque es una república, al mismo tiempo Italia pues sigue teniendo eso, es una república parlamentaria y una teocracia electiva. Y hay que ir a las dos, ¿eh? Entonces, estaba con mi mujer, con Sofía, estaba preparándome para ir a una cena en estas cosas de romanas, que era en Villa Madama, que es un palacio pues, que tiene frescos de Rafael y tal, no sé, de estas cosas donde me invitaba a cenar, nos invitaba a cenar el presidente Cossiga a la delegación del Parlamento Europeo y nos estábamos preparando en el hotel ah, para la cena y me llamó un periodista de la Estampa, Marco Chaterín, que luego lo he visto muchas veces, y me dijo, presidente, me dijo, ha caído el muro de Berlín, ¿me puede hacer una declaración? Y yo le dije, oiga, ¿ha caído en sentido propio o figurado? No, no es una broma, es que eh, la, los institutos de estrategia, las cancillerías de todo el mundo, decían, dentro de un cuarto de siglo se puede producir una evolución que favorezca esto. O sea, era una cosa que decía, bueno, yo claro, le dije, deme media hora para, para, para poder, y por favor, es que era absolutamente impensable, ¿no? Entonces nos fuimos a la cena y claro, y la cena fue una especie vamos, de conversación que nos preguntábamos todos qué había pasado y cómo había pasado. Y al final, lo que pasó, no sé si luego lo he reconstruido, lo que pasó fue, claro, que ya estaba, es que la perestroika y la glasnost y la crisis de Gorbachev y la crisis del sistema imperial soviético, bueno, el colapso de uno de los mayores imperios, bueno, coloniales de la historia también, ¿no? Esto, bueno, pues era un momento ya en el que en aquel verano se habían ido de vacaciones los turistas del este de Alemania, de la República Democrática Alemana, de la llamada RDA o DDR, se habían ido de vacaciones, pero no volvían a casa, sino que se iban al país que tú no lo has mencionado por su nombre, pero el país que fue clave en la caída de la Unión Soviética fue Hungría, que, que había hecho la revolución del 56 también. ¿Por qué? Porque se iban a las embajadas de la República Federal Alemana y pedían asilo político. Y tenían derecho, porque eran alemanes. Están. No, no, entonces,
ahí hay una situación que la vivimos en ese verano, que era, bueno, que se veía que había algo que estaba empezando a pasar, pero al final, pues le tocó el tema al portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana, que le preguntó un periodista italiano que sabía un poco cómo estaba el lío. Esto le preguntó, bueno, él leyó la declaración del gobierno que eliminaba la obligación del visado para pasar de Alemania del Este a Alemania, de Berlín Este a Berlín Oeste, y entonces leyó la declaración y le preguntó al periodista, ¿y cuándo entra en vigor eso? Y no había estado el portavoz en el Consejo de Ministros, se puso nervioso y le dijo ab sofort, que en alemán, bueno, inmediatamente. Claro. Y la gente no se dedicó a preguntar, no, la gente empezó a golpear en los pasos. Esto, donde estaba el Checkpoint Charlie, en la Leipzigstraße y en la Adlonstraße. ¿Y qué pasó? Pues que un teniente de los FOPOS, de la policía política, esto se encontró con que la gente quería pasar. Y entonces, pues el teniente, claro, dijo, hay dos posibilidades. Eh, o tiro o abro la verja. Y abrió la verja. Y así cayó el muro. Claro, así cambió la historia. Bueno, en fin. Bien. Se nos están agolpando las preguntas, así que te pido un poco más de brevedad, pero Sí, por favor. anécdota por anécdota, año 88-89, campamento arqueológico, un amigo y yo, dos arqueólogas alemanas, comentario nuestro. Bueno, ¿y vosotros cuándo os vais a unir, no? La República Democrática y la República Federal. Perdón, es que somos dos países muy diferentes. No, eso nunca. Bueno, pues unos meses después o un año después estaban unidos, ¿no? Bueno, preguntas. ¿No es España actualmente y de hecho un Estado federal? Funciona en lo bueno como un Estado federal. No se lo cree mucha gente, pero incluso hay algunos que evitan responsabilidades. Y el que ha hecho la declaración más clara sobre cómo funciona España como Estado federal que es una declaración pública, no es ningún político, es el general que dirige la Unión Militar de Emergencias, que la hizo en televisión. Sí. Y es una declaración. Nosotros siempre pensábamos en los militares como golpistas. No, eso ¿Eh? ya no existe. No, es que es En su día. es el poder fáctico, es el cuerpo de Estado que más ha evolucionado. La declaración de este general, cuyo nombre no recuerdo, es impecable. Es impecable, porque dice, yo tengo a la gente tal, si no me autoriza el alcalde y no me autoriza la autoridad del presidente de la comunidad, no entro. Bueno. Yo coincido contigo en que probablemente en toda España, en toda la órbita institucional y no institucional, incluso en mentalidad, probablemente los que más han evolucionado y se han adaptado de manera, yo diría que sublime, al Estado, a una monarquía parlamentaria y de derecho, han sido pues los cuerpos y fuerzas y sobre todo el estamento militar. Y la OTAN ha sido una buena escuela. Ha Sí, ayudado. sí. A ver, perdona. Va a Ucrania a entrar en la Unión Europea. ¿Cómo afecta a la Unión Europea en lo político y en lo económico la segunda etapa de Trump? Bueno. Empieza por lo más fácil. Empieza por lo más fácil. Sí, lo más fácil. Bueno, pues ¿cómo afecta? Bueno, eso es evidente. O sea, Trump, no hablo de lo que dice, sino de lo que hace. Él ha dicho una cosa que, que, que refleja, pues, un estado de la opinión pública estadounidense y
y que hay que tener muy en cuenta. Y es que, bueno, Estados Unidos no puede o no está en condiciones, pues también tiene que ocuparse de lo suyo, de pagar la factura sistemáticamente de la defensa y la cobertura. Que esto está planteado desde la caída del muro. Bien, Europa en eso, como dicen ahora los modernos, tiene que ponerse las pilas, pero es pasar, bueno, por las cifras siempre de- del 2%. Los primeros que lo han hecho, que eso se ha producido esto con el comienzo de la guerra de Ucrania, han sido los alemanes. Ujú. ¿Eh? Alemanes, sí. Sí, Suecos también. bueno, no, Ingleses. vamos a ver. Los alemanes Ujú. esto han roto, diríamos, Un tabú. sí, un tabú político que venía desde la creación de la República Federal. Y ahora mismo, porque además es que, claro, los alemanes, es que Ucrania era la primera colonia. O sea, la guerra eh, es la conquista de Ucrania, la guerra mundial y Stalingrado y von Paulus. Ujú. Eh, Suecia ha dejado de ser neutral. Ujú. Finlandia, que es un país que Rusia, el Imperio Ruso y sobre todo la Revolución se comió la mitad o la mayor parte de la Carelia, Ujú. esto, Finlandia que tiene un gasto, me parece, en el presupuesto del 5 del 6%, como Polonia en este momento, bueno, pues esto es el país, diríamos, que además creo que el candidato a comisario es el encargado de eso. Esto es un país absolutamente fundamental. Bueno, incluso Suiza, que no es que funciona como si estuviera integrada, pero incluso se lo están planteando. Bueno, y luego hay que decir una cosa, y es que mm, Trump tiene una mentalidad de, Trump empezó su carrera, que el padre era casero, que tenía ahora empresario Pisos. inmobiliario, Sí. tenía pisos, y él era un gorila que echaba a los Le desahuciados. pega todo. Sí, sí, no, empezó a hablar. Entonces, Trump es partidario de negociar una cosa tras otra y la Unión Europea no entra en su radar. Es muy curioso porque es. Entonces, nosotros tenemos que defender que, que somos. Es muy curioso porque cuando se habla del mundo, ah, incluso en Europa, se habla de Estados Unidos y China. No se dice, oye, ¿y nosotros qué pintamos? Y nos estamos jugando la vida y el futuro. Ujú. Y tenemos ya una moneda que habla de tú a tú con el dólar. O sea, que bueno, es, Ujú. y está la India también, que está, o sea, tenemos que creer más en nosotros mismos, pero desde luego con Trump no va a ser. Y luego ya, si entramos, si volvemos a lo que llevó al gran desastre de los años 30, que fue la política proteccionista de elevación de aranceles, de castigo y demás, de la ruptura del sistema onusiano y en este caso de la Organización Mundial de Comercio, pues yo creo que nosotros, desde luego, no es que vayamos a sufrir, va a sufrir todo el mundo, pero nosotros absolutamente. Ujú. Esa es la pregunta fácil. La otra era, era La así. otra era, no, lo de Trump y luego Ucrania en la UE, en la Unión Ucrania. Europea. Los, los ucranianos quieren Quieren. entrar en la UE y la UE ha aceptado. Ujú. Ha aceptado iniciar negociaciones. Esto, Pero, no, pero Turquía también tiene abierta sí, antes de España, ¿eh? Sí. Esto, Ucrania, yo creo que se ha construido como una nación, se ha, no hay posibilidad de consultar en este momento, yo creo, vamos, pero hay una voluntad clara y es que, y eso sí es una cosa que viene de la caída del muro, esto, Ucrania, es que fue un momento muy importante porque ahí entraron las repúblicas bálticas, les faltó tiempo y entraron Polonia y los países del Comecon o sí. del Imperio Soviético y tal. Pero Ucrania, yo recuerdo que me parece que era Kuma, que me vino a ver, claro,
te viene un señor y te dice, el primer ministro de Ucrania, y bueno, lo primero, esto los ucranianos y los rusos también te dicen que producen el doble de trigo que el que produce la Unión Europea, del doble de centeno y de cereales y de miel y de carne y tal. Y entonces me dijo, y tenemos más ojivas nucleares que Francia y Gran Bretaña juntas. Y claro, yo le dije, hombre, pues, en fin, una información importante. Interesante. Interesante. No, sí, interesante. Le Impactante. dije, no es el negociado, pero bien. Pero tomo nota. Sí, y no lo decimos nunca, pero se hizo una acción de emergencia por los países de la... era entonces, todavía la Unión no se había consolidado. Con Estados Unidos, esto que hicimos una reconversión de científicos nucleares y también de adquisición de uranio, porque eso iba todo al mercado negro. ¿No? Es que ese es un dato interesante. O sea, y yo creo que yo estoy a favor, pero desde luego lo primero que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo al final de la guerra. Y ahí, evidentemente, Putin lo que va a jugar es a una neutralidad como máximo, porque Putin ha fracasado absolutamente. Putin lo que quería hacer era una blitzkrieg, quería llegar a Kiev y, bueno, y se acabó la presente historia. Y Putin ha fracasado y, bueno, también depende mucho de la capacidad de resistencia del pueblo ruso. Tienes 10 minutos Sí. y tienes A ver, 4 preguntas. venga. Una que es una pregunta doble en sentido absolutamente contrario y difícil. A ver. O sea, hasta ahora no han sido difíciles. No hay Ahora preguntas difíciles, Bueno, son las respuestas. pues la respuesta es, en relación a Euskadi y Cataluña, Sí. hay un preguntante o preguntanta Ah. que dice, Euskadi y Cataluña caminan por el federalismo y no a la independencia. Y si no, pues probablemente hacia la confederación. Pero hay otro que pregunta, a ver, si España actualmente no es un Estado federal y realmente interesados en un Estado federal son solo el País Vasco y Cataluña, ¿para qué demonios estamos aquí en una evidente conflicto ideológico y probablemente de otra índole si solo interesa a dos comunidades? Haz un totum revolutum y contesta, por favor. Bueno, contesto, es que es el interpelante Sí. parte de una premisa que no comparto. Uh-huh. Y entonces es que, bueno, él da su opinión. Uh-huh. Sí, no. Yo lo que he dicho es que los que vamos a ser ahora ya, me parece que llegamos a casi estamos en 49 millones. Sí. Cuando hicimos la Constitución estábamos en 30 y pico. Sí. Sí. Es que hablar de Euskadi y Cataluña poniéndose como representante de Euskadi y Cataluña, bueno, Euskadi y Cataluña se expresan a partir de sus líderes y sus autoridades. Yo, por ejemplo, he citado al presidente, al Endacari Pradales. Pues eso de que hay dos que nos lo creemos y los demás no, es que yo no lo comparto. Entonces, no lo comparto y no responde a la realidad. Y además supone una desconsideración. Es decir, ¿por qué el andaluz, que son 8 millones, no se lo cree? O sea, aparte de eso. Y el extremeño tampoco. Igual porque tienen líderes. El gallego. Igual porque tienen líderes que gritan bueno, menos o que hablan menos. No, pero ¿por qué se excluye a los demás? Es que yo no lo entiendo. Todos somos igual de europeos y de españoles y pagamos nuestros impuestos. Es que es una historia esta que, bueno, hay que tener un poco más de contención, ¿eh? Entonces, yo lo que digo es, el sistema nos ha dado el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia y de democracia. Pues hay que mejorarlo, pero no hay que excluir al 80% de los que están viviendo y conviviendo. O sea, yo no entiendo ese mecanismo. No lo comparto, ¿eh? Vale, cambiando de tema. ¿Es la deuda, el yihadismo islámico y la inmigración, o son
los tres problemas que pueden cuestionar la Unión Europea o que pueden condicionar a la Unión Europea. Te recuerdo, deuda, yihadismo e inmigración. Bueno, en deuda somos virtuosos al lado de Estados Unidos, que como tiene la máquina de imprimir dólares, está financiándose a costa de todos, ¿eh? O sea, yo comparto el paso que ha dado la anterior, la presidenta actual, bueno, Y anterior, o sea, y anterior anterior. y posterior. La pandemia nos permitió hacer algo que cae por su peso, que hizo Hamilton en Estados Unidos, que es la mutualización de la deuda. Y hemos empezado tímidamente a hacerlo. Pero si queremos ser una moneda de verdad, tenemos que mutualizar la deuda, como hizo Hamilton con lo que creó el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que el único problema que tiene es que el mayor posesor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es el Banco Central chino. Sí, Eso también. entonces, tiene su aquel, sí. Bien, pero yo hay la deuda, el saber gestionarla con inteligencia y desde luego dando el peso que tiene la moneda común, el euro. La inmigración no es que sea un problema. O sea, la inmigración es un hecho. Con un continente próspero, con una demografía que no hay que describirla, una demografía de un envejecimiento y una demografía que está muy por debajo de la reposición generacional, pues esto... Aquí 297.000 nuevos vascos los últimos 10, me parece, años. Ha crecido 297.000, claro. Quiero decir, inmigrantes, nuevos vascos. Un 0,3% ha crecido la población. Pues si ha crecido un 0,3%, quiere decir que ¿dónde se han ido 200, 300.000 vascos? Pues a otras partes del mundo, de España. Bueno, y vinieron los Williams. Y vinieron los que están salvando al Atlético. Sí, bueno, que han dado buen resultado y pagan sus impuestos en Euskadi, o sea, en Vizcaya concretamente, que es donde aquí tienes un montón de contribuyentes. Y yo soy hincha del equipo hijo del Atlético de Bilbao. O sea, eres como el alcalde Almeida. Soy colchonero. Soy colchonero. Vale. No, alcalde de Almeida no. A ver, ¿qué te iba a decir? Otro de los asistentes hace una reflexión. A ver. Y es, la Primera República acaba en el cantonalismo, la Segunda República acaba en una guerra civil. El estado de las autonomías acaba en un ejemplo como el de Valencia, como el de la Valencia actual. ¿Tú crees realmente que el federalismo no ha supuesto en alguna de sus vertientes, como puede ser el Estado federal o las autonomías, en el caso de España, en un cierto fracaso? Pues que no comparto tampoco. O sea, oye, la Primera República, que tiene una dimensión, la acabó, no fracasó desde dentro solo, sino que la acabó el general Pavía a caballo. Sobre la Segunda República, pues los republicanos pudieron tener culpa, pero ya se encargaron los africanos, apoyados por Mussolini y por Hitler, de que acabara eso, ¿eh? O sea que no es un fracaso colectivo. España, ¿cuándo aprobó el voto femenino? El voto femenino, Sí. Sufragio censitario, sufragio femenino activo o pasivo. Ambos. Ambos. Bueno, inicialmente el pasivo en la Segunda República. No, antes de la Segunda República. Activo, no, en 1932. 32. Clara Campoamor. Y luego. Bueno, Francia. Te digo porque una tía abuela mía se presentó en las listas y no se podía votar a sí misma en las listas del PSOE. O sea que con eso te digo todo. Francia, ¿cuándo aprobó el voto femenino? No, ni idea. 1946. Italia. 1948. Hay una película maravillosa que se llama, que ha hecho
la Castellotti, que es directora, guionista y protagonista. Yo aconsejo que vayas. Se llama el giorno de la. Giorno de No sé. Eider. Que ha sido una película Tú que tienes que ha la mente tenido un fresca. éxito. No. Es Lucía, no. Paola Castellotti, creo que es. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que un ejemplo bastante expresivo. O sea, seguro que esa pregunta la hizo un hombre. No puedo decir, no puedo Bueno, desvelar quién la ha hecho. prefiero que no sea pública. ¿Qué claves mínimas garantizarán un modelo federal para esta Europa tan polarizada? Y en relación a instituciones, educación, economía, ¿cuáles son los obstáculos más difíciles a vencer? Son las últimas preguntas. Claves mínimas que garantizarán un modelo federal para esta Europa tan polarizada, Es que está complicadito. no, complicadito sí, pero yo he dicho una cosa, es que el federalismo es la voluntad de compartir destino y hacerlo conjuntamente todos y respetándose, negociando, peleándose. O sea, polarizada, bueno, los polos se repelen o también se pueden acercar. O sea, yo no me pongo siempre en lo peor. O sea, si nos hubiéramos puesto en lo peor y nos peleamos mucho, no habríamos hecho la Constitución ni la transición. No, hombre, no hubiéramos salido de la caverna, eso también. Pero Bueno, claro, pero Sí. es que bueno, lo peor. Entonces, yo es que no comparto eso. Yo toda mi vida lo que he tratado es de no solamente de enfrentarme, menos mal que es verbalmente, pero vamos, ya lo de la agresión pero de llegar a ver cómo podemos mejorar en la convivencia y compartir responsabilidades. Pero es que eso, eh, la prueba de esto que no lo he dicho es que el, en la humanidad actual, todos prácticamente quizá, excluyendo a Francia y a China, son los más exitosos y los más grandes estados del mundo, son federales. Y hay dos tradiciones políticas que han generado la mayor cantidad de estados federales del mundo, que son la británica y la hispánica. Pero va a aparecer dentro de 2 meses un libro, y hace poco una conferencia en la Universidad de Deusto, de Emilio Lamo de Espinosa Senior Sí, y Charles Powell, del Real Instituto sí, Elcano, que hablaban de monarquía y democracia, sí, y en ese mismo espíritu el número de estados federales o sí, repúblicas federales sí, en el mayor grado sí, de transparencia democrática sí. era X, pero el grado de transparencia democrática de monarquías parlamentarias era infinitamente superior. Entonces, yo me quedo con nuestro modelo. Me quedo imperfecto modelo Es que, autonómico español, pero monarquía parlamentaria española con sus correcciones y, como decías, los controles y balances. Es que la perfección desde No existe. no, la perfección desde lo que pasó en el paraíso con la manzana no existe. O sea, Tenemos, por somos, cierto, un cuadro aquí que es la Eva arratiana, sí. que es Oye, precisamente... y además yo con Emilio Lamo de Espinosa en otras reencarnaciones llevo debatiendo bastantes años, incluso en público. Me merece mucho respeto. O sea, Pues aquí estuvo, pero aquí estuvo. sí, pero estamos muy a menudo, nuestra relación es más bien polémica, pero es como debe ser. También pasan los matrimonios, no te preocupes. Bueno, claro, no me he casado con él. No, porque preferiste a la guapa. Y Hombre, lista, claro, y lista. lista. Bien, ha sido sin duda un gustazo tenerte. Eh, no sé cuántos padres de la Constitución han venido aquí. Creo que alguno. Y alguno de la Comisión Constituyente es posible que también, pero sin duda en este momento en el que las instituciones europeas, yo creo que siempre ha habido un momento clave, pero desde luego este no es un momento dulce, con Ucrania, con la llegada de Trump y con el cambio de eje hacia Índico-Pacífico, bueno, pues tener a
a Enrique Barón aquí, pues ha sido un gustazo y seguro que todos hemos aprendido algo, nos hemos vuelto más buenos, más dialogantes y miraremos al adversario que nunca enemigo con otros ojos. Muy bien, pues nada. Muchísimas Aquí gracias, a vuestra Enrique. disposición.